Muy buenos días a todos. Bueno, siguiendo con la programación de esta segunda mesa del coloquio sobre Manuel González Prada titulado La Lira Rebelde y la Patria Feroz, hoy vamos a presentar al investigador Mario Granda, quien nos va a hablar un poco sobre la edición de Isabel Tausín. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Leemos un poco sobre sus logros académicos. Él es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor del programa de humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y secretario académico de la Escuela de Posgrado de esta universidad. Ha investigado la obra de ensayistas peruanos como Luis Loaiza y Sebastián Salazar Bondi, y actualmente es el coordinador del grupo de investigación Manuel González Prada, Tradición, Escritura y Pensamiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es codirector de la revista virtual de literatura El Hablador. Recordarles de que este evento tiene esta ponencia dura cerca a 20 minutos y será presentado las preguntas a final de los ponentes. Damos paso a Mario Granda. Muy buenos días. Muy buenos días. El día de hoy, pues quiero hacer una breve reseña del libro Ensayos y Poesías de Isabel Tozán, con el propósito de compartir con los asistentes el, eh, digamos, la última edición, ¿no?, formal de la obra del escritor que aquí nos convoca. Eh, Creemos que es importante, pues, hacer una revisión de lo que existe en estos momentos de, de su obra y de lo que puede estar al alcance de los nuevos lectores, porque si hay algún aspecto del que adolece la eh, lectura de González Prada, es precisamente la falta de nuevas ediciones. Y esto, de hecho, no es casual, ¿no? Como se señala en el mismo libro, eh, desde que González Prada empezó con sus publicaciones, pues un gran silencio hubo alrededor de su obra. Por un lado, pues eh, tenía seguidores y muchos adeptos, y pues había una clase intelectual que lo acompañaba. Por el lado político, pues esto no era lo mismo. Entonces, el libro de Isabel Tozán tiene pues esa perspectiva, ¿no?, y ese horizonte, ¿no?, la de eh, acercarnos nuevamente a un autor que, eh, cuya historia digamos, cuya recepción no ha sido pues como la que nos hubiera gustado en principio, ¿no? Pues bien, entonces, lo que mm, tenemos que, digamos, acercarnos a Prada, además, y esto es uno de los aportes del libro de Tozán, mm, tampoco solamente desde la perspectiva de sus ensayos, que es, digamos, de repente lo más conocido, lo más difundido, sino también de su obra en general, ¿no? Y el título, Ensayos y Poesías, trata de abarcar, ¿no?, estos dos, digamos, polos, ¿no?, que conforman y le dan cuerpo a su legado. El, por lo general, pues eh, tenemos una referencia además más concreta de los títulos de sus obras. Recordamos Páginas Libres, recordamos Horas de Lucha, pero dejamos de lado otros libros que fueron publicados póstumamente, en concreto por su hijo, en los años 30, especialmente en diversos países, y
dejamos de tener, ¿no?, esa visión más cercana a lo que son sus ensayos en concreto. Entonces, el titular el libro Ensayos hace que estemos más cerca del género, más cerca de la, de la producción concreta de lo que fue la obra de González Prada, ¿no? Y no solamente quedarnos en los títulos que repetimos y repetimos y pues no conocemos en concreto. En ese sentido, pues creo que el aporte del libro está en, en acercarnos a la escritura, ¿no? Y no solamente al canon de González Prada, para poder revertir, ¿no?, el canon que le damos, mientras más cercanos estemos de la escritura, creo que es mucho mejor. He mencionado algo también que es importante en este proceso y que también hay que señalar, es cómo es que la gran cantidad de estas ediciones no se realizaron en el Perú. De hecho, el primer libro publicado por González Prada aparece en París y no fue la mejor edición, pero eso ya es un poco señal sobre cómo es que en otros lugares eh, es posible tener, digamos, más posibilidades para publicar y para poder difundir las ideas que en el propio país, ¿no? Eh, Recién sería Horas de Lucha, el primer libro que aparece en el Perú, de González Prada en 1908, pero luego los libros que publicará su hijo, Alfredo González Prada, tampoco serán en el Perú, sino que serán en diversos países. Alfredo González Prada fue diplomático en Chile, en México y en Argentina, ¿no? Algo también algo importante que se señala en el libro de Tozán, en su extenso prólogo de la edición de Cátedra, es que el- un país que de alguna manera se ha resistido a, a, a publicar a González Prada, curiosamente, es España. Y probablemente esto se debe pues a las mismas críticas del escritor a este país. De todas maneras, sabemos que en los últimos años ya hay nuevos acercamientos desde este país a la obra de González Prada. Entonces, por un lado tenemos la parte del género, específicamente del ensayo, y por otro lado tenemos la parte de las poesías, que es la segunda parte del título del libro de Tozán. Y aquí también hay otro importante aporte en la obra, en el sentido de que también, pues, si ya con los ensayos teníamos algunas limitaciones, lo mismo ha ocurrido con las poesías. De repente, los libros que más nos suenan son minúsculas y baladas, pero hay una gran producción literaria de González Prada que eh, quedó de lado porque gran parte de ella no había sido publicada. Eh, eh, Ahí es importante pues mencionar, como lo dice Isabel Tozán, el papel de Luis Alberto Sánchez, ¿no?, quien desde los años 40 en adelante será pues un fiel, digamos, heredero del legado de González Prada y eh, empezará a hacer esta selección, ¿no?, de las obras y específicamente de sus poemas, y uno de sus aportes más importantes es el, el libro en el que rescata, digamos, todos los poemas que González Prada no había dejado publicados, ¿no?, y que él titulará Cantos de otro siglo, ¿no? Em, Finalmente, otro aspecto importante en el libro de Tozán
y por el cual pues creo que es importante tenerlo en cuenta para quienes nos interesa la obra de González Prada, es el aspecto filológico. De hecho, el trabajo inicial de la profesora Tozán tiene pues su origen en ese punto. El primer libro que publica la profesora se titula Textos inéditos en el año 2001, y los posteriores aportes eh, han, eh, han estado dirigidos en esa orientación. ¿Y por qué la filología es importante? Porque González Prada era un escritor que no cerraba sus textos, ¿no? Digamos que si bien los publicaba, hacía correcciones sobre ellos. Entonces, si se contrastan las versiones de la edición de 1894 de Páginas Libres y las posteriores, vamos a darnos cuenta que hay variaciones. Entonces, tanto para la parte de la poesía como de los ensayos, como para la parte de la poesía, hay faltaba, digamos, una preocupación a ese nivel. El, Aquí, pues, el texto que mejor ejemplifica esta labor o esta situación es uno de los ensayos más conocidos de González Prada, que se llama Notas acerca del idioma. Su mismo título lo dice todo, ¿no? Es notas, significa apuntes, ¿no? Ideas que surgen en el camino. Y Isabel Tozán nos muestra claramente, y esto en trabajos anteriores, sobre cómo es que ese ensayo pues tiene aportes que no solamente pertenecen a 1894, que fue cuando apareció primero, sino también posteriores, de los años 1900, 1910, ¿no? Entonces, ese mismo trabajo filológico también se encuentra en las poesías, como se lo mencionaba, y lo que hace Tozán es no solamente tener por un lado las ediciones de Luis Alberto Sánchez, sino también confrontarlos con los manuscritos del acervo bibliográfico que se tiene de González Prada, y así saber cuáles fueron las modificaciones que él hizo con el tiempo. Recordemos también que González Prada, el primer libro de poemas de González Prada recién aparece cuando él tenía casi 50 años, ¿no? En 1901, y luego empezará a publicar cada vez más, pero digamos que la presentación formal de los poemas de González Prada es relativamente tardía. Bien, y solo para finalizar y un poco acercarnos al libro de Tozán, quería solo hacer un comentario sobre los textos que se presentan que se seleccionan y que pues nos pueden dar una idea más cercana sobre el criterio, digamos, seguido por la estudiosa en este trabajo. Estamos, pues, obviamente comenzando por un criterio de género, como se los comentaba, pero también tenemos un criterio que tiene que ver con el cuidado filológico, ¿no? Bien, por ejemplo, del libro Páginas Libres, la selección comienza con el famoso ensayo sobre Grau, ¿no? Y luego se detiene en aquellos que están vinculados con digamos, el debate literario de la época. Por ejemplo, conferencia en el Ateneo de Lima o discurso en el Politeama. Ahí se encuentra, por supuesto, notas acerca del idioma. También hay una selección de los ensayos de Horas de Lucha, ¿no? Del año 1908, donde están tanto aquellos dirigidos al contexto político de la época como aquellos que hablan sobre los magistrados, los legisladores. En
en este marco que crea González Prada, de decir nuestros magistrados, nuestros legisladores, nuestros beduinos. Luego viene la selección de los textos póstumos, que estuvieron inicialmente a cargo de su hijo, que provienen de los libros Prosa Menuda o Bajo el Oprobio. Y allí lo interesante es que se seleccionan los textos que él escribió en estas publicaciones como Los Parias y otros pasquines anarquistas de la época. Se encuentra también el ensayo Anarquía, del libro Anarquía, y también los ensayos que fueron publicados durante el gobierno de Benavides bajo el oprobio. En cuanto a las poesías, se hace una selección de minúsculas, ¿no? Específicamente aquellos donde él recoge estos géneros de la poesía romántica, como el rondel, como el triolet. Está también selecciones del libro Exóticas, que es de 1911, y luego está pues una gran selección del libro Baladas, ¿no? Ahora, también se encuentran aquí, y esto es también un aporte importante, una selección de los famosos grafitos, textos que son poco conocidos de González Prada y que son versos, ¿no? De 3 o 4 líneas en los que él hace estos comentarios sobre diferentes escritores, pensadores, o de repente posturas que él criticaba. Creo que en ese sentido la edición de Tozán permite tener una imagen muy completa de la diversidad escrituraria de González Prada, y pues es como para nosotros pues una invitación, ¿no?, a recuperar la lectura de su obra. Es un poco lo que puedo decir, y pues como decía al comienzo, falta todavía pues eh, un, un cuerpo o digamos nuevas ediciones que puedan acercarnos desde ópticas un poco más frescas, ¿no? Y preparadas para el lector contemporáneo. Bueno, eso es un poco lo que puedo decir. Con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias a Mario Aranda por esta increíble ponencia. La verdad ha sido muy, muy interesante. Bueno, vamos a dar paso a Janet Tsukasaka. Ella pues va a hablarnos un poco sobre la exposición Libertad de Escribir, el ritmo combativo de Manuel González Prada. Pues Janet Tsukasaka es una investigadora que ella ya ha estado, es representante de la Casa de la Literatura. Ella estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es parte del equipo de investigación y curaduría de la Casa de la Literatura Peruana. Ha realizado la curaduría de la exposición Libertad de Escribir, el ritmo combativo de Manuel González Prada. Y hoy vamos a escuchar un poco sobre su ponencia. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, en principio quiero agradecer a los organizadores de este coloquio por la invitación y también, bueno, agradecer a Mario Granda, a Eduardo Lino, a Haru, ¿no?, con quienes hemos estado conversando estos días. En principio quería, sí se puede compartir pantalla, ¿no? Quisiera compartir pantalla para presentarles un poquito el trabajo de casa y la exposición. Creo que no me deja acá. Sí, sí se está proyectando. Ya, perfecto. Bueno, quería empezar presentándoles la institución, ¿no? Casa de la Literatura es un centro cultural adscrito al Ministerio de Educación. Esta se encuentra en la antigua estación Desamparados,
en el centro histórico, ¿no? En Lima. Bueno, tiene una serie de actividades, tiene un menú de actividades bastante diverso. Bueno, y en el contexto en el que vivimos, ¿se sigue presentando mi pantalla? Porque creo que, perdón, aquí. Compartir. Uy. Ya. Como les decía, en el evento, bueno, en el contexto actual que vivimos, gran parte de nuestras actividades las pueden apreciar en las redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, dentro de estas actividades existe una que es una de las más importantes también, que son las exposiciones museográficas que se realizan en torno a la obra de un escritor, una escritora, también en torno a procesos o temas literarios, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido exposiciones sobre Martín Adán, sobre la edición del libro en el Perú, o sobre el teatro infantil o la ilustración infantil, de libros infantiles, y etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, cada una de estas exposiciones responden a los distintos ejes de investigación que venimos trabajando en casa, ¿no? Está conformado por un equipo interdisciplinario de investigadores, curadores, museógrafos, diseñadores, educadores, mediadores, ¿no? Y bueno, para el caso de González Prada, en principio me gustaría mencionarles que su obra de algún modo ha estado presente, si bien la exposición se inauguró el año pasado, ha estado presente desde anteriores exposiciones, ¿no? Por ejemplo, la exposición Intensidad y Altura de la literatura peruana, donde se narra el proceso de la literatura peruana. Ahí, en la investigación, bueno, en la exposición la van a encontrar en la sección, van a encontrar a González Prada en la sección Urdimbres y Sutilezas, donde se presenta la conferencia en el Ateneo, el discurso en el Politeama y algunas de sus obras más, ¿no? Y ahí está en diálogo con escritores que, digamos, han reflexionado, han pensado la identidad, la nación, ¿no? En esos años. Clorinda, Palma, Mariátegui. Y bueno, para esta investigación, para el proceso de investigación de esta exposición, que tomó cerca de 2 años, ya fuimos indagando en algunas de estas obras de Prada con el equipo y fuimos como llegando a algunos archivos también, ¿no? Por ejemplo, el archivo de la BNP, donde se encuentra la colección de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y ya fuimos como visualizando algunos manuscritos mecanografiados que, digamos, no estuvieron del todo en esta exposición, pero que ya fueron nutriendo al trabajo que veníamos realizando como equipo, ¿no? Posteriormente, en el 2016 también inauguramos la exposición Entre el signo y el latido, la edición del libro en el Perú, donde se relata, bueno, se trabaja el proceso de edición de un libro y también se indaga en importantes editoriales para la historia cultural peruana, ¿no? En este caso Minerva, Peiza, Horizonte, La Rama Florida. Y en esta investigación, si bien en exposición no llega a estar de manera, no llega a estar presente González Prada, sí en la investigación ya fuimos acercándonos, por ejemplo, a la imprentía con la que él imprime, él, bueno, y su esposa y su hijo imprimen el poemario Minúsculas, ¿no? Y ya fuimos vislumbrando esa relación que él tiene con este objeto. Posteriormente presentamos las exposiciones Trazos Cortados, Poesía y Rebeldía de Magda Portal y Un Espíritu en Movimiento, redes culturales de la revista Mauta, ¿no? Donde ya la figura de Prada se hace mucho más explícita como alguien que de alguna manera influencia en las generaciones posteriores y su reflexión sobre el rol del escritor, la experimentación y otra serie de temas, ¿no? Entonces aquí va a estar
digamos, para nosotros es una confirmación de la importancia de Prada en estas figuras, ¿no? Sobre todo de la vanguardia y en las posteriores. Y bueno, todas estas investigaciones de algún modo fueron anudándose y confluyendo y generando lo que ya después se va a ver ya en la exposición que hoy nos reúne, que es la libertad de escribir, el ritmo combativo de González Prada. Y bueno, la exposición de algún modo lo que hace es presentarlo como una de las figuras más importantes en el pensamiento, en la historia de las ideas en el Perú, ¿no? Ahí realizamos un recorrido, bueno, aquí está González Prada, un recorrido por las ideas de González Prada en torno a la libertad como principio fundamental para la renovación, su reflexión del rol público del escritor, la vigencia de sus inconformismos, sus deseos, ¿no? También se rescata o se valora en todo caso el tono directo y beligerante con el que él denuncia los males sociales de su época, ¿no? Como la corrupción, el racismo, y su apuesta también, ¿no? Por el anticlericalismo o la libertad de pensamiento. Y cómo todo esto va a influenciar, ¿no? En las generaciones posteriores. Bueno, en principio quería contarles un poquito más del título Libertad de Escribir. Esta nace del ensayo publicado en la revista Integridad de 1889, en donde bueno, él desarrolla esta idea, ¿no? Denuncia, mejor dicho, la censura contra el pensamiento crítico, desarrollado en el ámbito artístico y periodístico sobre todo, ¿no? Sobre todo en el teatro y el periodismo, y destaca allí también la importancia de la autonomía en la creación literaria, ¿no? Y en las ideas, y en ese sentido plantea la escritura como un medio para la divulgación de ideas, ¿no? Y con esta mirada nosotras buscábamos también rescatar esa propuesta para la exposición. Bueno, y ritmo combativo, porque nos parecía que son como dos términos muy cercanos, muy potentes para describir la producción de González Prada, ¿no? En distintos niveles. Y bueno, el objetivo de esta exposición y también de esta presentación era evidenciar la vigencia de la obra de González Prada, esto a partir del acercamiento contemporáneo a sus ideas que se traduce en la selección, bueno, vamos a observar ya en las siguientes presentaciones, en la selección de fragmentos y el uso de recursos que responden al hoy. Y bueno, como todo esto se relaciona directamente con los usuarios, ¿no? Aquí les muestro de manera súper general cómo estuvo presentada la exposición. Al fondo está la portada, las secciones, bueno, y de hecho estuvo dividida en dos secciones, escritura y ruptura, y propaganda y ataque, ¿no? En escritura y ruptura, lo voy a presentar de manera súper general, habían tres secciones, ¿no? Dos secciones, mejor dicho, la voz de los que se dejan oír e incorrecciones y audacias, ¿no? En esta sección lo que buscábamos era sobre todo, bueno, aludir al rol rupturista de González Prada, ¿no? Al rol rupturista que le otorga la escritura. Y porque él entiende así la escritura, ¿no? Como un espacio de ruptura con la tradición cultural y política de su época. Y bueno, propaganda y ataque alude al ensayo que lleva el mismo nombre, en el que González Prada plantea la importancia de propagar las ideas, ¿no? Para conseguir el verdadero cambio social, ¿no? Esta sección está dividida en tres subsecciones, que las hemos denominado Polvo, Ritmo, Idea, que traza sus vínculos con el movimiento obrero, el movimiento anarquista, Amenaza, Ruina también, que observa toda su diagnóstico, su reflexión respecto a la sociedad, ¿no? Y bueno, Insumiso e Indisciplinado, que tiene que ver más con su percepción, sus reflexiones en torno al rol del escritor, ¿no? En la sociedad. Y en estas dos secciones estaban acompañadas por zonas centrales, una de ellas es la imprentilla, que de algún modo dialoga con ambas secciones en torno a sus reflexiones sobre la experimentación, pero al mismo tiempo
el rol del escritor, ¿no? Lo mismo con la zona fanzine, que es un espacio que de algún modo resume todas las propuestas de González Prada, ¿no? Y, bueno, más adelante seguramente la vamos a ver. Quería pasarles a explicar rápidamente. Esas son las dos secciones, propaganda y ataque, las portadas, y escritura y ruptura. Bueno, la exposición que desarrollamos, y en general casi todas las exposiciones de Casa de la Literatura, parten de observar siempre es bien importante la presencia del archivo como punto de partida en la investigación, y que de algún modo en su exhibición permite que los visitantes accedan a la obra de los escritores de manera directa, ¿no? Para el caso de esta exposición, en principio quisiera mencionar brevemente que fue muy importante las conversaciones, las reflexiones de investigadores que ya estaban y están trabajando en la obra de González Prada, ¿no? Me refiero a Isabel Tozán, Mario Granda, Eduardo Lino, Benjamín Blas, y bueno, las lecturas también sobre las obras que han estado haciendo, ¿no? Y bueno, las lecturas recientes de ellos, de estos investigadores, de Thomas Ward, Joel Delhomme, en el que además también observamos también ese acercamiento al archivo, ¿no? Y que de algún modo nos permitió a nosotros, o nos tenía ya un camino trazado para nosotros llegar a los archivos que luego van a estar en la exposición, ¿no? Para este caso, fue bien importante la exploración en la colección Luis Alberto Sánchez de la Biblioteca Nacional, una colección que fue entregada por Adriana a Luis Alberto y por Adriana de Bernuy, la esposa de Manuel González Prada, en la que se encuentra pues cuadernos de su propiedad, de González Prada, se encuentran libros anotados también, libros suyos, la edición de Páginas Libres, la primera edición, por ejemplo, con las modificaciones, transformaciones que él va realizando, ¿no? A lo largo de los años. Creo que Mario Granda en la presentación anterior ha estado como adelantando un poco esto, porque este tipo de archivos posteriormente, gracias al trabajo de Isabel Tozán, por ejemplo, se visualiza, ¿no? Y podemos leerlos y observar cómo va modificando González Prada no solo a nivel formal, sino también incluso a nivel ideológico, ¿no? Sus planteamientos. También se encuentra en esta colección la correspondencia de González Prada cuando fue director de la Biblioteca Nacional, bueno, entre otros documentos, ¿no? Que vamos a ir descubriéndolos. También fue importante la biblioteca de la Casa Museo Aya de la Torre, en donde también está, donde se encuentra la biblioteca de González Prada, ¿no? Que fue entregada por Adriana a Aya de la Torre, con el objetivo de que se inaugurara una casa museo, ¿no? En honor a González Prada. Esto no fue posible por múltiples circunstancias, pero los documentos están ahí, ¿no? Y allí se pueden encontrar desde los libros que fueron propiedad de González Prada hasta correspondencia que se le fue enviado, documentos personales como tarjetas, pasaportes, etc., ¿no? Todos estos materiales que nos van a dar cuenta, digamos, de toda esa trayectoria vital de González Prada, ¿no? También fueron importantes la investigación en otros archivos como la Pontificia Universidad Católica, en la colección de Elías Rengifo y otras colecciones, ¿no? Donde se van a encontrar material hemerográfico, revistas donde González Prada publicó, y también fotografías, ¿no? Que dan cuenta del movimiento obrero de la organización y las actividades del movimiento obrero de la época, ¿no? También fue importante el archivo de la FOPEP, la Federación Obrera de Panaderos Estrella del Perú, donde se encuentra gran parte de las revistas anarquistas de la época, pero también se puede, digamos, visualizar cómo ya los movimientos obreros, los sindicatos están como en ese proceso de organización, ¿no? Para sus demandas y todo eso. Entonces, bueno, y otros archivos como la revista Caretas, el Instituto Raúl Porras Barrenechea, donde también se encuentra la imprentilla de Alfredo, y bueno, archivos particulares, personales, como las de Javier Corcuera, Jorge Kishimoto, entre otros, ¿no?
Y bueno, por otro lado, y eso es, es una de las instancias que, digamos, fue clave para la construcción de la exposición, y otra que también fue muy importante para potenciarla, fue el diálogo y la apropiación de la obra de González Prada, que se hace a través de la museografía, del planteamiento museográfico y la creación artística, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la museografía en sí misma plantea una estética propia, a través de la tipografía, los colores que elige, los dibujos de ciencia de las que se apoya, y la presentación de espacios interactivos, ¿no? Donde, digamos, los visitantes pueden generar sus propias ideas. En el mismo sentido, la propuesta de la presencia de Pedro Moy y Santiago Quintanilla a través de las adaptaciones o el diálogo que ellos establecen con la obra de Prada, ¿no? Bueno, para ya pasar a la exposición, al desarrollo de la exposición en sí misma, la exposición en sí misma desarrolla o abre distintas rutas de lecturas, ¿no? de investigación, de lecturas. Sin embargo, para esta presentación quería centrarme en 4 ejes que me parecieron interesantes y que estaban en diálogo con el programa que han venido desarrollando. Bueno, y que son como las más potentes también dentro de la exposición, ¿no? Las que más desarrollamos. Una de ellas, la escritura como espacio de liberación, experimentación y expansión cultural, la propuesta de González Prada sobre el rol de escritor en la renovación cultural, el vínculo de González Prada con movimientos anarquistas y el movimiento obrero, así también como el acercamiento contemporáneo a las ideas de González Prada, ¿no? La escritura como espacio de liberación y experimentación y expansión cultural, ¿no? Aquí esto se va a ver sobre todo, estos ejes de lectura están a lo largo de toda la exposición, ¿no? En las 2 secciones. Sin embargo, para ser más práctica en la presentación, voy a centrarme en algunos puntos, ¿no? Esto se desarrolla sobre todo en la primera parte de la exposición, en la sección escritura y ruptura, donde se observa pues su reacción, en principio se narra su reacción y su rol tras la Guerra del Pacífico, ¿no? Como a partir de este evento, digamos, se marca este rompimiento de González Prada con los gustos y hábitos de la época, ¿no? Sus denuncias sobre la situación del indígena, y así también la posterior publicación de un libro como Páginas Libres, ¿no? Donde retoma propuestas ortográficas que se habían discutido años atrás y con las que él de algún modo está planteando o busca plantear esta ortografía sencilla, capaz de convocar, comunicar a las multitudes, ¿no? Como él las llamaba, ¿no? Y en ese sentido, para esta exposición ha sido bien interesante, por ejemplo, por acá, no sé si se ve mi mouse, pero el traer al presente o a esta exposición las correcciones, la primera edición de Páginas Libres, donde él realiza estas correcciones, ¿no? Donde se va notando cómo va transformándose sus ideas en torno a la escritura en sí misma, ¿no? A su proyecto ortográfico. También el epílogo de esta edición, donde está planteando, explica en qué consiste esa renovación ortográfica, ¿no? Al mismo tiempo, su relación con la relación tan complicada que tiene con la Real Academia, que por esos años se inaugura en Perú, se instaura en Perú, y de la que va a ser representante Ricardo Palma, ¿no? Acá una cita, señores, el que habla en este momento, que sería en alguna... Claro, este es su deslinde con la academia en sí misma, ¿no? Que ya se va a ver en distintas conferencias, también en algunas notas periodísticas de gente cercana a él, ¿no? Y bueno, a partir de esto también nos adentramos un poquito en la relación que establece con Ricardo Palma, ¿no? Recordemos que ambos en este momento son 2 intelectuales muy importantes que a su modo están pensando también la nación, ¿no? Desde distintos planteamientos, ¿no? Con distintos tonos, lenguaje, con una apuesta distinta, ¿no? Sin embargo, nos pareció rica contrastarla también en un libro que preparamos especialmente para la exposición, ¿no?
Del mismo modo, en esta sección exploramos pues, en sus planteamientos sobre la necesidad de traer nuevas lecturas al país, ¿no? En el sentido de buscar esta renovación de la literatura, la cultura, ¿no? Que era por lo que él apostaba. Y esto se va a ver en distintos momentos, ¿no? Desde la adaptación misma que vamos a encontrar en libros como Minúscula, la adaptación de formas poéticas, que vamos a encontrar en minúsculas, exóticas, qué sé yo, y también desde su trabajo en la Biblioteca Nacional, ¿no? Donde cuando fue director, donde de algún modo en las correspondencias que pudimos revisar en la correspondencia oficial que pudimos revisar en la Biblioteca Nacional se muestra, ¿no? Cómo él está intentando implementarla, enriquecerla con nuevos títulos, ¿no? Para formar estos nuevos lectores, ¿no? Y al mismo tiempo este espacio va a ser muy, muy importante para vincularse a las nuevas generaciones. Bueno, ahí trabaja junto con Percy Gibson y bueno, en la Biblioteca Nacional también le realizan una serie de entrevistas por escritores que digamos, luego van a ser como muy importantes para la vanguardia, ¿no? Vallejo, Mariátegui, también está el acercamiento a Eguren o bueno, Abraham Valdelomar, quienes de algún modo ya están viendo en él un maestro, ¿no? Y que están rescatando este ánimo, digamos, de experimentar, esa audacia también, ¿no? Creo que es bien significativa ahí la conversación que tiene con Vallejo, en donde él le presenta el poemario, su primer poemario, y le pregunta, ¿no? Por las audacias ortográficas que estaba presentando, ¿no? Por las audacias, perdón. Y González Prada precisamente le menciona qué es lo que más celebra de ese poemario, ¿no? Por esas primeras audacias. Y así. Bueno, al mismo tiempo, en esta parte vamos a observar el poemario Minúsculas en esta vitrina donde se encuentra, bueno, acá no se ve, creo, el poemario Minúsculas, donde vamos a encontrar, en principio, la imprentilla de juguete de propiedad de Alfredo, en la que se imprime el poemario, ¿no? Este poemario pequeño que, digamos, tiene algunos detalles, en los que Adriana narra cómo fue el proceso de concepción de este libro, ¿no? Y también esta fotografía tomada por Alfredo, en donde se ve a González Prada preparando goma, ¿no? Esto va acompañado de una nota periodística de la época en donde se saluda y se comenta un poco la publicación de Minúsculas, ¿no? Un poemario del que solo se imprimen 100 ejemplares, ¿no? Y que cada uno está dedicada a un amigo personal de González Prada. También está el testimonio ahí de Adriana, que digamos nos van como ya mostrando cómo este objeto, este momento también de algún modo materializa pues la consigna de experimentación de González Prada, ¿no? De involucrarse también con el trabajo manual. Y el siguiente eje temático que quería explicarles es la propuesta de González Prada sobre el rol del escritor en la renovación cultural. Yo creo que en el anterior eje de algún modo ya se va vislumbrando, ¿no? Estos planteamientos de González Prada respecto al rol del escritor. Sin embargo, también creo que más claro se puede ver acá, en esta sección Insumisos e Indisciplinados, que también en donde, digamos, ya se evidencia no solo la relación directa de González Prada con algunos actores sociales de la época, sino que cómo él se está involucrando, reflexionando también el rol del escritor respecto al pueblo, respecto a la sociedad en sí misma, ¿no? Y es bien interesante esta cita que recogimos, en el que él afirma, ¿no? El escritor debe marchar siempre a la cabeza de los insumisos e indisciplinados.
tan ajeno a los aduladores del poder como a los cortesanos de la muchedumbre. ¿Qué sucedía? Finalmente González Prada, al tener estos planteamientos tan agudos, sus denuncias constantes, lo ponen pues en una situación complicada con el Estado, con los estamentos de poder, ¿no? Y en ese sentido, sus escritos, según la narración de Adriana, en algunos momentos son censurados, ¿no? Y del mismo modo, medios o personajes afines a él también sufren la persecución de las autoridades, ¿no? De ahí también toda esa reflexión suya sobre la censura, ¿no? Y también esa crítica, ese cuestionamiento a quienes de algún modo se alinean a las clases dominantes y por el contrario empobrecen su creación literaria, su pensamiento, ¿no? Y en ese sentido está, por ejemplo, esta otra cita que se planteó desde la tipografía que les mencionaba del planteamiento museográfico, en el que recogemos sus comentarios respecto al periodismo, ¿no? Porque él de algún modo plantea que el periodismo es uno de los elementos más importantes para formar, pero sin embargo un periodismo mal aplicado también puede ser muy perjudicial para la sociedad, ¿no? Y esta cita va en esa línea, ¿no? El periodismo no deja de producir enormes daños, dice. Difunde una literatura de clichés o fórmulas estereotipadas, favorece la pereza intelectual de las muchedumbres y mata o adormece las iniciativas individuales. Y bueno, insumisos tan ajeno a los adulares. Bueno, esta cita también que fue publicada en Propaganda y Ataque, ¿no? Otro punto importante de la exposición es el vínculo que González Prada establece pues, con los movimientos anarquistas y el movimiento obrero, ¿no? En principio, bueno, este acercamiento no se da de buenas a primeras, ¿no? Hay todo un proceso de formación en las ideas de González Prada y es bien paulatino, ¿no? Que de algún modo nosotros pudimos identificarlo, o sea, que se evidencia más, mejor dicho, tras su retorno de su viaje a Europa, ¿no? Ya antes ya venía este acercamiento pues con el círculo literario y los primeros vínculos con algunas figuras del movimiento anarquista importantes como Christian Damm, y otros personajes, ¿no? Y en ese sentido, y bueno, todo este acercamiento a estos espacios, de algún modo también va a ocasionar que él se acerque a figuras como Manuel Caracciolo Lévano, Pedro Pablo Astete, entre otros dirigentes que van a ser importantes para la organización del movimiento obrero, incluso posteriores en la posterior lucha de las 8 horas, ¿no? La conquista de las 8 horas. Y bueno, también lo que quisimos hacer en esta sección, en Polvo, Ritmo y Idea, es como ir graficando ese proceso de organización que se vienen realizando con los movimientos obreros, ¿no? Tipógrafos, textiles, panaderos, iban generando ya sindicatos desde donde estaban apostando por la conquista de las 8 horas, ¿no? Y con la creación de estos espacios también viene pues la creación, inauguración de la activación incluso de eventos y publicaciones, ¿no? Folletos, revistas anarquistas, donde de algún modo se presenta la agenda que ellos están persiguiendo, pero por otro lado también van rescatando lecturas que digamos van a formarlos a ellos en sus luchas, ¿no? Y bueno, ahí se van a encontrar, está la foto de los obreros de la estación Desamparados, las reuniones también que realizan para armar sus eventos. Para esto va a ser bien importante, por ejemplo, un momento importante para, digamos, concretar ese vínculo con el movimiento obrero es la lectura del discurso del intelectual y el obrero, ¿no? Que se realiza en 1905, el 1 de mayo de 1905, en el que también, por cierto, lee Manuel Caracciolo Lévano también, ¿no? Entonces, sí, también está el acercamiento con otras figuras del movimiento, ¿no? Como
Pedro Pablo Astete, director de la revista Los Parias, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante observar la participación de González Prada, la continua participación de González Prada en esta revista. Y bueno, y acá podemos observar pues esa relación, ¿no? En esta foto, por ejemplo, que pertenece al archivo de Marlene Polo, está González Prada junto a Pablo Estete, Adriana y otras figuras bien importantes de esa época, ¿no? También está la publicación de Anarquía, una edición póstuma realizada por los milicianos de España, ¿no? Y bueno, con esto de algún modo también nos interesaba hacer evidente que el público pueda ver esa relación cercana que existe, ¿no? No solo en publicaciones o desde el discurso en sí mismo, ¿no? Sino también afectiva, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta fotografía de Pedro Pablo Estete, en donde está leyendo la revista Los Parias, en la parte posterior, la fotografía se encuentra en el archivo de la Casa Museo Allá de la Torre, en la parte posterior se puede ver una dedicatoria a Adriana de Prada, ¿no? También está la relación que establecen los movimientos de ese periodo, las revistas, con otras revistas de la época, ¿no? Por ejemplo, esta postal enviada desde Brasil a quienes publican en la revista Los Parias, ¿no? Y bueno, toda esta reflexión, estos encuentros que tiene con el movimiento obrero y su reflexión, que digamos, esa cercanía que se da, no solo, como les decía, desde lo afectivo, también desde las propuestas, desde esa mirada crítica de la sociedad, desde las denuncias en sí mismas, de algún modo también se ven muy reflejadas en la publicación del libro Horas de Lucha, ¿no? En tanto contenido, porque ahí van a estar gran parte de estos ensayos, que fueron parte, digamos, de esa relación de González Prada con los movimientos obreros, así como también en el evento en sí mismo de presentación del libro, ¿no? Por ejemplo, está un folleto para la presentación de Horas de Lucha, que fue realizado en la Logia de Stella de Italia. Es un espacio anarquista bien importante del periodo, ¿no? Lo mismo que este folleto, que fue parte en el que se ve el programa de la velada literario musical que se realiza a propósito de la publicación de Horas de Lucha, ¿no? En el que participan, pues, dirigentes sindicalistas de la época, ¿no? Y bueno, como les decía, un punto bien importante para observar esa relación de Prada con el movimiento obrero es este discurso, ¿no? El discurso del intelectual y el obrero, en donde perdón, no puedo leer la cita completa, en donde él menciona la importancia de esa relación entre intelectuales y obreros, pero al mismo tiempo sin ánimos de poner al intelectual en un rol o lugar superior respecto al obrero, ¿no? Porque finalmente él dice, ¿no? Que esa idea es precisamente la que va construyendo el régimen de las castas, ¿no? La superioridad de unos frente a otros, ¿no? Entonces él busca o propone romper con esa relación también, ¿no? Bueno, finalmente el acercamiento contemporáneo a las ideas de González Prada, ¿no? Esto se va a dar en la exposición, como les decía, a lo largo de toda la exposición. Sin embargo, yo seleccioné algunos momentos importantes. En principio, esto se pudo ver desde la selección de discursos de González Prada, que digamos responden al hoy tranquilamente, ¿no? O que podemos hoy leyéndolos relacionarlos con los eventos que venimos viviendo, ¿no? Como la corrupción, la crisis que se viene viviendo en la sociedad, ¿no? O no sé, el rol del periodismo, el rol pobre que está ejerciendo el periodismo, lo mismo que también las constantes críticas y denuncias hacia la iglesia, ¿no? Entonces, ese tipo o incluso, no solo desde el lado negativo también, ¿no? Yo creo que un punto bien interesante también es la relación que él establece, pues, con
con los animales, por ejemplo, algo muy renovador para la época, ¿no? En el ensayo Nuestros Aficionados, no creo que sí se llama, se me fue el nombre. Él plantea esta relación con los animales, ¿no? Los considera nuestros conciudadanos en la gran república de la naturaleza, ¿no? Esto, por supuesto, luego va a influenciar incluso en su hijo, ¿no? En Alfredo, quien luego va a hacer una tesis sobre el derecho de los animales, ¿no? Pero ese tipo de ideas, o sea, en distintos niveles, por ejemplo, para ese momento no estaba, no era tan común, ¿no? Sin embargo, ya González Prada los estaba planteando también, ¿no? Y otras que, bueno, aún hoy y siempre pareciera que van a mantener su actualidad, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, nos regresan a su fuente, creo que no está completa la cita, ni las religiones caducas vuelven a su juventud. Bueno, ya sigo. También esa relación es mucho más clara. Disculpa, Janet. ¿Sí? Sí, ya bueno, lamentablemente ya tenemos que acortar la ponencia debido a que ya ha pasado más de 30 minutos. Nada más agradecerte por tu gran información. La verdad está muy interesante la ponencia y creo que todos nos hemos quedado con ganas de ir a la Casa de la Literatura después de todo. Nada más agradecerte por estar aquí e invitar a las demás personas a dejar el link de la última mesa de este coloquio en el chat y agradecerles por su presencia. Muchísimas gracias, Janet. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Se me puede un minuto más? Si se puede, si no, no hay problema. Solo para terminar, porque igual ya estaba por terminar. Bueno, de acuerdo, está bien. Ya, bueno, la relación también con el diálogo con los artistas, ¿no? Con Santiago Quintanilla, quien rescata algunas de las citas de González Prada y las pone en diálogo con eventos y situaciones actuales, ¿no? Por ejemplo, aquí el incendio de la Galería Nicolini, ¿no? Donde fallecieron Jovi Herrera y Jorge Guamán, ¿no? Entonces lo pone en diálogo con esta cita, que digamos puede tener múltiples interpretaciones, ¿no? También es hacia el discurso del emprendedurismo que hoy en día está muy presente, ¿no? Del mismo modo, la relación que establece pues los gobiernos, la corrupción frente a las luchas de los pueblos, ¿no? Indígenas, de las clases populares también. Asimismo, se realiza esta relación con el hip hop a través de la propuesta de Pedro Mo, quien realiza adaptación de algunos de los discursos de González Prada. Nos pareció bien interesante esta relación por distintos temas, ¿no? En principio y sobre todo por la cercanía con el espíritu que anima el hip hop, ¿no? Donde se pueden ver las inconformidades, la esperanza, la denuncia hacia las injusticias y esta búsqueda constante de la libertad, ¿no? Finalmente, también esta última parte, que era una zona de participación, una zona fanzine, donde se encontraban una serie de citas de González Prada, junto a ilustraciones también de la época y actuales, y una réplica de la imprentilla realizada por el artista Luis Torres Villar, en donde los visitantes ponían en práctica pues lo que González Prada tanto estaba reclamando, ¿no? Ellos se apropiaban de los pensamientos de González Prada, de sus luchas, para construir su propio discurso, ¿no? Eso. Gracias. Gracias, Janet.